Llegamos a nuestro quinto perfil de bandas, llegándole el turno a una de las bandas contemporáneas más importantes del Japón. Una banda que se sube al carro de una larga historia de tradición de heavy metal femenino en el país nipón, y da gracias a una audiencia y a una atención internacional que estaba llegando a través de las redes sociales a un género que hasta entonces había sido principalmente local. Así, inspirada por las bandas que desde su infancia había aprendido a amar, Rosanna Miho nos brindó al mundo a la que sería una de las mayores bandas del heavy japonés, Love Bites. Esta no es una historia que se inicie desde la nada. Desde los años 80, una escena femenina había sido constante en el heavy japonés. Una de las grandes bandas del inicio de siglo fue The Strokes, una combinación de heavy metal y visual kei femenino que tiempo después arrojó a la escena una enorme cantidad de talento y que se repartiría entre distintas bandas. Una de ellas sería Love Bites, que desde una de las alineaciones más brillantes y postreras que tuvo The Strokes, veríamos como su bajista, Miho, una vez fuera de la banda decidiría seguir con un proyecto nuevo. Miho quería crear una banda mucho más seria y respetuosa con la tradición del heavy metal, y si quería hacer una banda que estuviese a la altura, nadie como ella conocía los intríngulis de la escena para encontrar a los mejores miembros posibles. Miho ya sabía quién iba a ser su batería. Haruna había dejado la música por motivos familiares durante su etapa en The Strokes, pero Miho sabía que todo ese talento no se podía desperdiciar, así que esa chica tenía que estar tocando la batería en su banda. Miho pudo convencer a Haruna, y ambas iniciaron este proyecto juntas. Con una sección rítmica así de sólida, lo siguiente que iban a necesitar para lo que Miho quería crear era un dueto de guitarras estelar. Y sabía a quién quería. Miho le tenía echado el ojo a dos mujeres de la escena de Osaka. Una de ellas, una shredder increíble que hasta entonces había tocado solo en Gekijou Metarike, un pequeño grupo local en el que destacaba por su enorme ataque y su velocidad. Muy lejos del estrellato todavía, pero Miho ya había visto en Midori Tatematsu el enorme talento por explotar que se escondía en los pequeños locales de la ciudad de la región de Kansai. También desde Osaka, Miho atraería a otra guitarra, conocida por estar en distintos proyectos. La virtuosa y genio de la guitarra Miyako estaba en ese momento comprometida en un proyecto colaborativo junto a Aya Kamiki, antigua estrella del rock japonés, y también con el proyecto 21G junto a Natchin, ex bajista de Siam Shade. Estos compromisos profesionales, junto a las dudas de una músico virtuosa de su categoría sobre convertirse en una guitarrista de heavy metal, hicieron que Miya, como se conocía entonces a Miyako, no se incorporase como miembro oficial hasta un año después. Sin embargo, Miho consiguió ya desde el principio el compromiso total de Miyako, que a pesar de no aparecer como miembro oficial, ya compone una canción de la maqueta de lanzamiento de la banda. Miho había reunido a los mayores talentos repartidos a lo largo del Japón, pero nos faltaba una cantante, y aquí es donde la providencia había dado su golpe. Asami era una bella cantante con una historia ligada al jazz y al soul, que no conseguía que su carrera acabase de despegar. Asami probará suerte con el rock, y hace de voz de soporte en algunas bandas, hasta que una cinta de demostración que había entregado a su discográfica acaba en manos de Miho y de las otras tres chicas. Miho vio rápidamente en Asami esa feminidad, esa fuerza y esa autoridad que la banda necesitaba mostrar al frente, con una voz poderosa que sin duda podría competir con las grandes voces del género. Y para Asami, aquella Asami que ni siquiera sabía lo que era el heavy, no imaginaba lo que al aceptar ese trabajo acabaría pasando en su vida. Acabaría convirtiéndose en una de las grandes leyendas del género en Japón. Y así, aquel verano de 2016, con la banda todavía sin anunciar,
dieron su primer concierto privado en el Ocrest de Shibuya y funcionó. La banda se anunciará poco después y debuta oficialmente en el evento Girls Band New Generation, celebrado en noviembre en el Tsutaya O West de Shibuya, donde tocarán algunas de las canciones que formarían meses después su EP de debut, The Love Bites EP. Rápidamente, Victor consigue que la banda firme con ellos y 2 meses después les ayudan a lanzar su primer EP. El EP estaría compuesto por 4 canciones distintas: Bravehearted, que Haruna tuvo guardada en un cajón y que originalmente había compuesto para The Strokes; Scream for Me, un tema inspirado en Secret Square, una antigua composición de la propia Miyako para su anterior banda; A Drop of Joker, y 2 composiciones de Miho junto a Mao, un colaborador habitual de la banda, que dejaban clara la propuesta que iba a tener Love Bites: heavy metal ochentero modernizado en inglés, que sería mezclado en Finlandia para tener ese sonido de las bandas europeas. La banda tenía la ambición de asaltar los mercados internacionales. Junto al lanzamiento del EP en mayo del 17, se lanzó semanas antes su primer videoclip, Don't Bite the Dust. Antes de final de ese año, en octubre, se lanza el primer álbum de la banda, Awakening from Abyss, junto a la gira de lanzamiento de ese álbum durante los meses de noviembre y diciembre. La banda apenas acababa de comenzar, pero ya fueron contratadas para tocar en el evento Hyper Japan de Reino Unido y en el mítico The Underworld de Camden, en Londres. Love Bites llamó la atención de todo el mundo desde el principio, donde los especialistas se dieron cuenta rápidamente de que no estaban simplemente ante una banda más. Y es que este breve paso por el Reino Unido con la banda recién creada les valió ya para obtener el premio a Mejor Banda Debutante en los Golden Gods Awards británicos de 2018. En cuanto al álbum Awakening from Abyss, la banda consolida su sonido y bajo liderazgo de Miho nos brindan el que quizás sea su disco más agresivo, con clásicos de la banda como Hammer of Wrath, Edge of the World o el videoclip que acompañó al lanzamiento del disco, Shadowmaker. El 2018 es el año de la consolidación de cara a la crítica de Love Bites, pues es un año en el que vemos 2 nuevos lanzamientos. El primero de ellos será el EP de 4 canciones Battle Against Damnation, en el cual seguimos viendo esa agresividad temática de los inicios de Love Bites, donde se cubren temas como la guerra, el conflicto y el sacrificio, en 4 temas que se convertirán en clásicos de la banda: Under the Red Sky, Above the Black Sea, Break the World y The Crusade. Al lanzamiento de Battle Against Damnation le seguiría una gira nacional y una aparición estelar en los festivales europeos, en que Miho cumpliría su sueño de tocar en el escenario del Wacken Open Air.
Pero la tragedia golpeó a la banda ese verano. Al volver de Europa, mi hijo todavía le pudo contar a su padre cómo había sido el tocar en Wacken, poco antes de perderle definitivamente. El pesar de la pérdida del hombre que forjó su corazón de metal fue un pesar que le acompañaría ya durante el resto de sus días en la banda. Ese pesar se notaría en su siguiente disco, que saldría en diciembre de ese 2018, y que tenía un tono mucho más melancólico y progresivo de lo que la banda había estado haciendo hasta entonces. Clockwork Immortality incluye incluso un tema dedicado al fallecimiento del padre de mi hijo, Journey to the Other Side. Vemos aquí clásicos como su principal tema de cierre de conciertos, We Day United, o también el single principal, Rising, que tiene un toque más técnico y melancólico de lo habitual. Al lanzamiento de Clockwork Immortality le siguió la gira de lanzamiento del álbum, que recorrería de punta a punta el Japón. Durante esta gira se grabó el concierto de Tokio, del que saldría su primer DVD, Daughters of the Dawn. If you have never cried, I will believe myself. Ese mismo 2019 serían reconocidas al colaborar en los directos de algunas bandas internacionales. Hicieron de teloneras para Arch Enemy durante sus conciertos en Pekín y Shanghai, y a finales de año para la visita a Japón de Halestorm, aunque el plato fuerte fue el hacer de teloneras para Dragon Force durante su gira británica, en la que hasta el último rincón de la Gran Bretaña tuvo la oportunidad de ver a las chicas prodigio del heavy metal japonés. Además, ese año volverían a los festivales europeos, actuando en el Graspop en Bélgica y en el Download del Reino Unido y de Madrid, en la que sería su primera visita a España. El ambiente se ha ido calentando y todo está listo para la explosión de la banda. Nada más iniciarse 2020, la banda lanza su tercer LP, Electric Pentagram, aclamado tanto por crítica como por fans, un disco sin la melancolía que el anterior, pero ya con un tono más similar a los que vendrían después que a los primeros. Como Mijo se va distanciando de la parte creativa de la banda, empieza a verse un estilo menos agresivo, y esa batuta es recogida por Miyako Yasami, dándole a la musicalidad del álbum un tono mucho más épico y neoclásico que en sus primeras grabaciones. Nos encontramos aquí a varios clásicos nuevos, como serían Holy War, Swan Song, Rise of Hell o su single principal, When Destinies Align. Electric Pentagram trepa por primera vez al top 10 de la lista principal de Oricon, y al lanzamiento del disco le seguirá la gira donde se interpretan por primera vez las canciones del mismo. Pero un golpe de suerte, mala suerte, estaba a punto de suceder, porque el mundo estaba a punto de cambiar. Y es que Love Bites va siguiendo con su gira mientras el mundo empezaba a moverse inquieto con las noticias que llegaban desde Wuhan.
El 21 de febrero de 2020 se celebra el concierto principal de la gira en el Zep Diversity de Tokio, donde se grabará in extremis su siguiente Blu-ray, Five of a Kind, y una semana después, el mundo se volvió loco. 2020 y 2021 fueron unos años muy duros para todos los artistas. Love Bites tuvo que cancelar al final su gira y frenar en seco su actividad. Providencialmente ese verano se lanzaría Five of a Kind, con una premiere en directo de YouTube donde se podía observar cómo la moral de una banda que no podía actuar estaba por los suelos. Pero en cierta manera fue una fortuna. El DVD era excelente, las redes sociales con todo el mundo en cuarentena explotaron y el vídeo de Holy War por excelente se convirtió en viral, multiplicando exponencialmente la popularidad de la banda. ¿Podría haber sobrevivido la banda a esta etapa sin esa explosión de popularidad? ¿Y si aquel concierto no se hubiese llegado a grabar, casi en el tiempo de descuento? Hemos sabido después que mi hijo llevaba ya mucho tiempo con su decisión tomada. El resto de chicas, por su parte, llevaban más de un año intentando convencerla para que no se marchase. Cuando se anunció su salida, la banda se reunió para discutir la continuidad del proyecto y, afortunadamente, las 4 integrantes decidieron seguir adelante. ¿Habría sido esa la decisión sin el éxito de Five of a Kind? Eso es imposible de saber, pero sin duda fue una suerte haber podido celebrar y grabar aquel concierto. Pero ese 2020 hubo tiempo para todavía un concierto más, Awake Again, grabado en estudio y emitido en streaming de pago. Ya a principios de 2021, cuando por fin se podía volver a actuar bajo fuertes restricciones, la banda lanzó el EP Glory, Glory to the World, y celebró una pequeña gira, el Ride for Vengeance Tour. El concierto principal de aquella gira quedó grabado en el Blu-ray Heavy Metal Never Dies, y su concierto de cierre, en Osaka, sería, sin que nadie lo supiera todavía, el último de la líder y fundadora de la banda. Glory to the World. A finales de agosto de 2021, mi hijo nos anunciaba su marcha. La banda se comprometía a volver tras una pausa, en la que abrirían un proceso de audiciones para encontrar a su nueva bajista. Un proceso que, al final, se alargaría más de un año. Las chicas se habían reunido con el resto del equipo y, una a una, decidieron seguir adelante con el proyecto. Mientras tanto, nos dejaban un disco compilación con lo mejor de sus primeros años de carrera. In the Beginning, apropiadamente acompañado de una canción exclusiva en la que pedían a sus guerreros anónimos algo muy sencillo: confiar en ellas y esperar. Su nombre, Nameless Warrior. Desde aquel anuncio,
Las chicas desaparecieron de las redes sociales y la actividad no volvería hasta entrado 2022. Love Bites regresó anunciando el inicio de las audiciones y animó a los candidatos a publicar en redes los vídeos que iban a mandar. Aquello se convirtió, sin más, en la comidilla de aquel verano. Los fans elegían a sus favoritas, formando bandos, discutieron sin parar, y sin embargo al final la elegida no estaba en las quinielas de nadie, y es que la ganadora ni siquiera había hecho pública su propia audición. Nadie sabía de su candidatura. Pero pocas bajistas eran tan conocidas como ella en toda la escena japonesa, mucho más allá del rock y el heavy metal. Se trataba de Fami, tenía solo 20 años y era conocida por su estilo técnico y desatado versionando música popular y temas de Vocaloid en un canal de YouTube que superaba los 600.000 suscriptores. Tras el anuncio de Fami en octubre, supimos que venía un nuevo disco para principios de año y que lo abriría su tema principal, Judgment Day. Tras tanto tiempo sin banda, la gente tenía hambre de Love Bites, así que el lanzamiento de Judgment Day volvió a ser un gran éxito en ventas, esta vez trepando hasta el 5º puesto de la lista de Oricon. En Judgment Day, la banda regresa sin dar lugar a ninguna concesión. Es un álbum rápido, creativo, inteligente y muy neoclásico, con gran protagonismo de Miyako en la composición, mientras que Asami, junto a Mao, van ocupando un poco el vacío compositivo que había dejado Miho. Y, aunque apenas tuvo tiempo de haber participado en él, ya se intuyen algunas de las influencias que Fami aportará al bajo, en sus primeros destellos de genialidad que la harían tan popular. Judgment Day es un disco que no frena ni un instante, de principio a fin. Un fin en el que la banda nos golpea con uno de los temas que se convertiría en una de sus composiciones más queridas. Soldier Stands Solitarily. Soldier stands solitarily. Love Bites vuelve a los escenarios triunfante en 2023. Lo hace con una serie de 2 conciertos titulados We Are the Resurrection, que más tarde verían la luz en Blu-ray a lo largo del año como Knocking at Heaven's Gate 1 y 2. La banda estaba en marcha de nuevo y retomaría la actividad con una gran gira nacional, el Judgment Day Tour 2023. Su concierto de Tokio quedaría grabado y se lanzaría al año siguiente bajo el título Memorial for the Warrior Souls. En 2024, la banda regresa a la palestra internacional. Abren el año con una gira europea que las lleva al Reino Unido, Bélgica, Alemania, Italia, Dinamarca y por 2 veces a España, con su aparición en el Rock Imperium de Cartagena y en el Resurrection Fest de Galicia. Y con el plato fuerte de esa gira, el escenario principal del Hellfest, en Francia.
Poco después de la gira europea llega el EP de ese año. Emulando su propio debut, la banda inicia esta segunda etapa ya con Fami plenamente integrada en la parte creativa, en un guiño directo a los inicios de su carrera. El resultado, un EP heterodoxo y variado que se presenta junto a su tema principal, Unchained. Ese mismo 2024 marca también la primera gira americana de la banda, donde los fans de Estados Unidos pudieron disfrutar por primera vez en directo de toda la genialidad de las chicas de Love Bites. Pero el gran hito en directo llegaría a finales del verano. Por primera vez, las chicas lograban llenar un escenario tan grande como el Tokyo Garden Theater, con una audiencia en vivo de casi 8.000 personas. Al final de aquel concierto en el Tokyo Garden Theater, se anunciarían los planes para principios del año siguiente. 2025 supone la primera visita de la banda a México, en el festival Titans of Metal Fest, y poco después la banda empezaría a su tour japonés. Love Bites saldría de gira presentando su nuevo EP durante los primeros meses del año. Esa gira volvería a cerrar una vez más en el Zep Diversity de Tokio. Fue un concierto excelente, con una setlist repleta de las favoritas de los fans más acérrimos y que se cerró de una forma muy especial. Y allí, por fin, se invocaron algunos sueños. Porque alguien tenía un sueño, ¿no? Tras el bombazo del Budokan y el final de la gira japonesa, la banda se recluye durante casi la totalidad del año a trabajar en lo que estaba por venir. Finalmente, en noviembre se anuncia por sorpresa una nueva gira americana y nos muestran lo que han estado cociendo todo este tiempo. Justo antes del Budokan, a principios de 2026, tendremos un nuevo disco, Outstanding Power, al que le precederá su single principal, The Castaway. Y esa primavera llega el gran momento. Outstanding Power es nuevamente un éxito de crítica y ventas, entrando de nuevo en el top 10 del Oricon y siendo aclamado por su calidad a lo largo del planeta. El disco nos ofrece una variedad que no mostraba Judgment Day, canciones clásicas de Love Bites entre el speed metal y el power metal como el tema principal, canciones que bordean el metalcore como Dream of King, la primera composición de Fami, Blazing Hollow, inclasificable, y maravillas progresivas de Miyako como One Will Remain, la bellísima Eternally y esa canción frenética que recuerda al death metal más salvaje como es Reaper's Lullaby.
Pero el gran día de las chicas de Love Bites llegará a finales de ese mes de marzo. En los jardines imperiales de Tokio se reunían fans de todo el mundo para ver a las chicas agotar las entradas del mítico Budokan. El octágono se rendía al talento de estas 5 mujeres que, por fin, cumplían su sueño y se volvían eternas. Tras el Budokan, Love Bites iniciaría el tour que presentaría su nuevo disco, primero en verano por Europa y más tarde, durante el mes de septiembre, en Japón, una gira japonesa que se cerrará en el CEP Haneda de Yokohama. Sea cual sea un límite para estas chicas que aún no conocemos, de lo que no hay duda ya es que se han hecho un hueco en la historia del heavy metal japonés y un hueco en el corazón de todos los amantes del género alrededor de todo el mundo. Aquella prometedora banda de exintegrantes de The Strokes se ha abierto ya un hueco como ejemplo a seguir por parte de otras artistas y han abierto puertas internacionalmente para el resto de bandas de la escena. Y hasta aquí podemos contar. Es impresionante la técnica, la puesta en escena, la fuerza, el talento, todo. Uno se queda con la boca abierta con estas chicas y no sabe realmente por dónde empezar. Sin duda una de las bandas más espectaculares del género a nivel mundial. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este largo viaje y que sigáis disfrutando del camino junto al resto de manada de lobos, a la que aún le queda mucho camino por andar. Hasta la próxima.